Hoy en una línea completamente diferente a lo que han visto en mi canal. Tengo el enorme gusto de compartirles una conversación con una persona fantástica que entre sus mejores cualidades tiene que es mi hermano. Y hoy el formato es, vamos a platicar sobre el inicio del ciclismo de montaña en México. Ya ven que la aventura es algo que se me ha dado toda mi vida y siendo que venimos de la misma estirpe, pues este señor también se las gasta por ahí del mismo calibre. Entonces va a ser un gusto compartir con ustedes esta conversación, ojalá la disfruten. Si les gusta lo que estamos haciendo, vayan a su canal, va a estar la descripción abajo y pónganle suscribirse, seguir, poner campanitas de todos colores, compartir y vamos a rodar. Pues hay muchas cosas que haces en la vida que no trascienden, se te olvidan, no dejan huella, no ameritan ser narradas o evocadas, pero hay otras que marcan tu vida para siempre, definen tu rumbo, alteran tu toma de decisiones, tu percepción de la vida, de tu realidad, de tus circunstancias. Hoy les queremos platicar de un poquito de eso, ¿no? Sí, venimos de veras de un linaje de hombres muy peculiares, ¿no? El papá de mi papá, masón del más alto grado, villista, sobreviviente de la revolución. Mi abuelo, por parte de mi mamá, peleó la Primera Guerra Mundial, trajo medallas, vivió una vida llena de aventuras. Y luego tú y yo, pues crecimos en Acapulco, donde, por lo menos para mí, fue un enamoramiento total de la naturaleza. Y más tarde coincidimos en una actividad que difícil haberlo imaginado al principio, ¿no? Que es la bicicleta de montaña. Y hasta dónde nos llevaría, ¿no? Sí. Sí. ¿Tú te acuerdas de tu primera bici? Yo me acuerdo, mi primera bici me la trajo los Reyes Magos, y era una bici de panadero, de esas de doble tubo abajo, claro, que tenía frenos que no tenían chicote. Pesadísima. Sí, eran varillas para frenar. Sí, una bici enorme, rodada, yo creo que eran 29 o 28, ¿no? Creo que sí, 28. 28. Que eran como estilo inglés, sí, con salpicaderas de lámina. La mía era roja. Sí, yo tuve una de esas, pero después. La primer bici que yo tuve fue una bici vagabundo, con el asiento así, el respaldo elevado, manubrio banana, y estaba padrísima porque con que recargara yo la espalda en el asiento hacía caballitos. Tenía la rodada de atrás más grande que la delantera, era así medio choperesca, una roña. Pero son clásicas ahora, valen clásicas. Una lana en Mercado Libre. Sí, ¿quién se lo imaginara? Sí, caray. Y en esa aprendí a hacer unos wheelies espectaculares. Sí, en la cuadra y en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, donde crecimos. Sí. Pero tú te trajiste una bici, ¿no? De Canadá, recuerdo eso. Yo en esa época, como bien recuerdas, tuvimos la suerte que mi papá nunca satanizó las motos, al contrario, mi papá era piloto de competencia, él fue campeón nacional de rallies en 1968, ganó múltiples hill climbs, competencias, compañía de su mejor amigo Chacho Pruneda, en fin. Cuando lo cuestionamos de la viabilidad de tener una moto, nos dijo que sí, pero en el cerro. Para él, pues era la mejor manera de aprender, más seguro, en fin. Y yo le pegaba al enduro, ¿te acuerdas? Sí, muy duro. Muchos años de mi vida, fue un deporte que me fascinó desde el primer día. Tuve muchas motos, tuve la fortuna que mis sponsors, los jefes, me apoyaban con las motos. Y yo la primer bici me la traje, la primer bici de montaña, como herramienta de entrenamiento físico para prepararme para la moto. Jamás me imaginé que eventualmente la bici iba a ser mi deporte, mi actividad principal, y mucho menos que iba yo a vivir de eso, ¿no? Fuimos a Miami, un viaje familiar de paseo, ya saben, a Universal Studios, ahí de turistas. Y oye, jefa, ¿me puedo comprar una bici de montaña para entrenar? Y obviamente, pues los jefes lo vieron con muy buenos ojos. Pues, qué padre, claro, una bici, ejercicio, bosque, todo lo que implica, pues va. Otro fierro de bici, era una bici, para que dimensionen ustedes, en aquel entonces de $250.
una rayita arriba de una Huffy de Walmart, pero para mí era un avión, ¿no? Y era tan chafa que brincando una vez, el manubrio que era de lámina así de mírame y no me toques, en un brinco de 1 metro el manubrio se dobló hasta abajo y mi papá me ayudó. Obviamente estamos hablando de 1989. No había refacciones, Yeah, no. no se estilaba, no vendían bicis de montaña, olvídense de un manubrio. Entonces mi papá, siendo ingeniero, me ayudó con un tornero de una barra sólida de aluminio, porque además el diámetro central, donde agarraba la potencia, era mayor que el diámetro donde entraban las Claro, palancas. como los manubrios, todos los los manubrios puños. son así. Bueno, un barrote sólido de aluminio completamente recto, que daba el diámetro de la potencia y torneado, rebajado en los extremos, para que entraran las palancas y los puños. Entonces, imagínense la incomodidad de ese manubrio, así como Rompemuñecas. rompemuñecas. Y bueno, ese era el manubrio de mi primera bici, con la que empecé a darle en San Nicolás Totolapan, que entonces se llamaba Las Llantas, ¿no? Las llantas. En ese viaje a Miami, yo me compré un equipo de buceo, me compré un tanque y un regulador y todo. O sea, andábamos en otras ondas, aventureras todas a mí. En esa época me daba por el buceo y la fotografía submarina y a ti las bicis. Pero luego ya cuando estábamos en la Ciudad de México, yo ya había vendido mi lancha y todas las cosas que tenía para bucear. Me prestaste la bici. No sé ni cómo le di por primera vez en la montaña y me quedé. Ese recuerdo no lo tengo, fíjate. Cómo empecé a enamorarme de ese deporte también. Sí, es fascinante cómo la mayoría de ustedes que han tenido una bicicleta y sobre todo si han tenido oportunidad de rodar en el campo, en el bosque, no importa el entorno, en qué ecosistema, pero ese acercamiento con la naturaleza de la bici es muy especial, porque es muy inmersivo, ¿no? Sí. Escuchas la fauna, los aromas, te llueve, el calor, la tierra, los ramazos. No sé si se alcance a ver las múltiples cicatrices, recuerdos de darle besitos a la madre tierra, pero sí, es totalmente inmersivo. Y bueno, era una de las cualidades que me gustaba del enduro, pero a diferencia de la moto te aísla mucho, porque traes un casco full face, son motos muy ruidosas, muy rápidas, y no puedes platicar, no escuchas a tu compañero. Y no puedes ver el paisaje realmente no tampoco. Tienes que ir muy concentrado en el camino porque vas demasiado rápido. En la bici vas platicando, oyes los gritos de euforia de tu cuate, ¿no? En el downhill, oyes los madrazos, es mucho más convivencial, ¿no? Como que... Sí, eso fue algo que a mí me encantó. Mi primera bici ya de montaña fue una Univega, que le compré a los SAD. Que además, los SAD fueron de las primeras tiendas, no sé si la primera. Sí, Roda Aventuras, Sí. se llamaba, que estaba ahí en Periférico Sur. Sí, y Para ellos eran aquellos nuestros ustedes. vecinos, o sea, ellos tenían una casa en Acapulco, donde iban los veranos, que era puerta con puerta con la casa donde nosotros vivíamos. Entonces en los veranos convivíamos, nos hicimos súper amigos, y luego resultó que ellos tenían, te digo, no sé si la primera, o seguramente sí, una de las primeras tiendas de bicis de montaña, y me vendieron esta Univega XL. Las bicis no tenían suspensión, eran de acero, tenían 21 velocidades, frenos, ni siquiera eran V-brakes, en ese tiempo eran de cantilever. De al cantilever. principio. Sí, googleen lo que es cantilever porque ya no existe. Sí, y nada que ver con las bicicletas de ahora, absolutamente nada. Sí, nada que ver. La geometría, el peso. Rodada 26. Sí. Y así fue como empezamos. Yo me acuerdo de haber llevado mi bici a reparar, a lubricar, a hacerle servicio a una agencia Benotto que estaba cerca del Parque Los Venados, en Avenida División del Norte, en la Ciudad de México. Y los mecánicos literalmente se me quedaron viendo, ¿y esto qué es? Pues es una bici de montaña. ¿Y eso qué es? Pues es como una BMX grandota, pero para el cerro. Ah, o sea, ¿la metes al cerro? Sí, claro. Pues con razón le estás dando en la madre. Las bicis no son para la tierra. Yo decía, no, pues esta sí. Nunca habían visto una bici de montaña. Y esto es 1989. En Estados Unidos ya existían publicaciones especializadas
ya estaba Mountain Bike Action, Mountain Bike, ya había competencias formales, no informales, etcétera. Y México, como suele suceder en deportes extremos sobre todo, Ujú. más o menos le calculamos había un rezago de aproximadamente 10 años. Y aquí hay esa coincidencia. La bici de montaña en Estados Unidos empieza a finales de los 70, principios de los 80. Pues era propio que en México empezara finales de los 80, principios de los 90. Y empiezo yo a hacer llamadas. No había celulares, no había internet, no había GPS. GPS, no había nada, Nada. nada. Éramos totalmente análogos. Pues desde el teléfono de marcar así de carrer de disco, empiezo a hablarle a amigos de las motos, de bici de ruta, a ver si alguien tenía bicis de montaña. Y un amigo mío que estaba estudiando para chef en ese entonces, me dice, oye, yo he visto una tienda de esas bicis, que sí parecen bicis de cross, pero yo las veo más grandotas, me decía en el aparador, en Periférico Sur. Y se llama Rodar algo. Y fuimos a visitar y resulta que esa tienda, Rodaventuras, es la que menciona Balam. Sí. Los dueños eran los hermanos Zad, Miguel, Toño y Pedro. Y ellos fueron de los primeros, de los pioneros en importar bicicletas de montaña a México, empezar a venderlas, a organizar salidas, rodadas, etc. Al darnos cuenta que eran nuestros amigos de la infancia, pues bueno, eso detonó una serie de sucesos que les vamos a contar, que son Interesantes. fascinantes cómo Sí. se dio todo esto. Pero sí, mi primera bici era marca Hunter. Yo creo que pesaba como 18 kilos, 20 kilos, era un absoluto fierro. Pero pues fue el primer paso y la catapulta hacia muchas cosas maravillosas que vendrían después. Sí, les digo, venimos de un linaje. Mi papá, para que tengan idea, cuando tenía 20 y tantos años, su trabajo era ser cirquero, pero de coches. O sea, él era un piloto de alta precisión que sabía manejar en dos ruedas, era un stunt driver buenísimo. Chocaban carros en el aire así frente a frente. ¿Te acuerdas que nos contaba de eso? Sí, Que se cómo ponían no. en un colchón y aceleraban con un cable. Los Hell Y Drivers. chocaban y saltaban aros de fuego y todo. Eso hacía mi papá a los 20 y tantos años por todo Estados Unidos, Canadá e incluso Australia. Entonces, todas esas historias contadas cuando éramos niños, las aventuras, el álbum de fotos, ¿te acuerdas que tenía mi papá? Y los rallies en que competía, que eran Sí, una versión obviamente mucho más tenue, pero muy similar a lo que vemos en el París-Dakar. Había muchas etapas en terracería, cosa que ya es raro, o son terracerías muy preparadas, ¿no? Ya muy, muy llanas, pasan la motoconformadora para que los coches no se dañen. Antes eran a lo loco. coches de rally, guión, cuatrimotos, guión, jeeps, ¿no? Eran... Y sí, Y la carrocería de un coche que podría manejar tu abuelita. Sí, O sea, eran además, coches de línea arreglados a muerte. Mi papá los preparaba muy- coches en su taller. muy audaces, ¿no? Lo que hacían. Sí, muy, muy audaces. También pioneros. En México, pioneros Sí. de la onda de los rallies. Entonces teníamos toda esa onda de querer tener aventuras. Y ya que mi hermano y yo teníamos ya cada quien su bici y rodábamos en el Ajusco, le dije un día a Gerardo, oye, si nos vamos, ¿por qué no nos vamos a Chalma o agarramos una ruta larga, hagamos Sí. un viaje? Y la primera excursión en la historia quizás del mountain bike en México, la hicimos a un lugar que a mí me fascinaba, que era San Juan Raya, que es la frontera entre Oaxaca y Puebla. Ujú. Y nos fuimos a Tehuacán en una camioneta, Pedro Sad, Ludo, Eduardo Nava, Ajá, tú y yo. Yo tengo la foto, eso se las voy a enseñar. sí. Y nos fuimos pedaleando por el Cerro del Pajarito, que era una pinche subida hoy fácil, regalada. Cualquier principiante la puede hacer, pero en ese tiempo era heroica. Sí, claro. Y llegamos a este lugar donde hay registros fosilíferos y todo. Acampamos en el cerro. Y llevábamos todo en la espalda, porque todavía las bicis no las equipábamos con racks de Sí. viajero. Eventualmente lo hicimos, pero llevábamos unos backpacks como con 15, 20 kilos de madre. Sí, y porque media. los sleeping bags, qué pluma de ganso, ni qué nada, de sleeping bags de esos Y- de Sparrow, de Y no borra, te de acuerdas, algodón. en un pueblo llegamos ya sin agua, muertos de sed, y no había agua, había Coca-Cola. ¿Te Sí. acuerdas? Que decíamos, pero ¿cómo no hay agua? ¿Cómo solo beben Coca-Cola? Sí, solo Coca-Cola.
Y pues no queríamos Coca-Cola, queríamos agua. Sí, esa fue la primera expedición en bici. Después yo la volví comercial. Y ya teníamos varios amigos que rodaban y empecé a llevar gente. Tenía yo en ese entonces una combi azul con un rack blanco en el techo. Ujú. Y esa fue la primera excursión comercial que yo hice. Sí. O sea, ya cobré por llevar gente a rodar a esa ruta. Y entonces de ahí, como fue súper exitoso, mucha gente se apuntó. Empecé a desarrollar rutas por todo México. Tengo un recuerdo específicamente querido por mí de cuando exploramos el camino entre la Jusco y Valle de Bravo. ¿Te acuerdas que acampamos tú y yo? Sin casa de campaña, sin nada. A cielo abierto, eso lo hacíamos muy seguido. En el Nevado de Toluca. A cielo abierto. Llevábamos una lona impermeable para no mojarnos las pompas. Y a cielo abierto. Y era otro México en que teníamos la seguridad de acampar ahí. Y nadie iba a venir a asaltarte ni de robachicos, ni llevarse tu bici, ¿no? Pero sí explorábamos mucho. Yo me acuerdo, una de las primeras rutas fue a Jusco Chalma. Uh-huh. Y yo me acuerdo de esa, porque primero subiendo ahí en las primeras cruces al lado de la carretera en el Ajusco, inmediatamente subiendo de Santo Tomás y San Miguel Ajusco, ahí tomábamos la ruta en principio porque se prestaba para que las camionetas ahí descargaran las bicis. Había y hay todavía flechas de lámina en los árboles que sean Chalma. Y sabíamos de la peregrinación de los chalmeros. Pues vivíamos en el Ajusco. No, vivíamos en el Ajusco, ahorita les contamos de eso. Y empezamos a seguir las flechas, a subir. Esta subida así, muy perra, después de agua de cadena, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, perfecto. No había manera de subir pedaleando. Era bici a lomo tipo ciclocross, porque eran inclinaciones de 14, 15 grados, imposibles de pedalear. Yo creo honestamente que aún ahora en una bicicleta eléctrica asistida, tampoco puedes, porque había surcos de bajada de agua, de desgaste de las motos. Muchas de estas rutas yo las sabía por el enduro, por las motos, y las empezamos a recrear en la bici. Pero bueno, muy sufrida esa subida, ya llegamos arriba en las torres de alta tensión, y me acuerdo que llegó un momento que había varias brechas, y ya no sabíamos para dónde ir. ¿Y ahora para dónde, no? Y pues a ver, Ludo, tú dale por acá, y Balam se fue por allá, yo me fui por acá. Y les chiflé y les dije, oigan, yo creo que es por aquí. ¿Por qué? Que vean la cantidad de basura. Exacto. Tristemente, los peregrinos llevaban mochilas igual que nosotros, con sus negritos Bimbos, sus gancitos, sus panes, sus refrescos, sus Fantas, sus Coca-Colas, cuanta madre iban comiendo. Y en lugar de llevarse los envases consigo ya vacíos, los tiraban. Y siendo cientos o miles de peregrinos cada año a través de los años, pues ese camino era un basurero. Pues siguiendo la ruta de la basura, llegamos a Chalma. Y ahí estaba la que era mi novia entonces, que había manejado la camioneta de Balam, que nos fue a recoger para regresar a México, absolutamente agotados, jetones en la camioneta, después de una excursión de 9 o 10 horas. Sí. Pero logramos conectar a Jusco Chalma. Y luego se volvió también una ruta que yo vendía. Fundé ya por esos tiempos una empresa que se llamaba Balam Expediciones y hacíamos excursiones por todo México. Y yo me acuerdo, una vez yendo a Chalma, ya yo como guía, me puse un madrazo. ¿Te acuerdas que se hizo como dona? Sí, como taco el rin. Como taco el rin. Tenemos una foto de eso. Sí, te las voy a enseñar también. Y cuando ya yo no podía rodar, entonces Gerardo ya me sustituyó para llevar al grupo hasta Chalma y yo me subí a un camión con la bici. Y la gente se me quedaba viendo muy raro. Y yo decía, pues, ¿qué me ven? Yo iba pues, con mis licras y lo que quieras, ¿no? Pero ya que llego a la camioneta y me veo en el espejo, todo lleno de tierra la cara, así, enterrada como... como mapache. Como mapache. Y yo no me había dado cuenta, por eso la gente se reía tanto. Y ya, pues, los rines entonces eran de acero, no eran de aluminio. No eran de aluminio, pero, sí, se podían enderezar con los rayos. Y no sé si compré otro o lo arreglamos. Sí, la técnica que le dábamos el golpazo sí. y se enderezaban. Pero esa no se pudo enderezar esa vez en el cerro. Quedó taco. Y después seguimos haciendo exploraciones a rutas
hermosísimas. La de Ajusco Valle sigue usándose muchísimo. O sea, mucha gente de ustedes que seguramente han ido no saben que esa ruta la exploramos Gerardo y yo hace 30 y de años. hecho, las dos versiones que probablemente hayan tenido ustedes la experiencia de disfrutar, porque hay una de un lado de la carretera de los Saucos y hay una del otro lado de los Saucos. Y el proceso era interesante porque, como mencionó Balam, no había GPS. Entonces era muy difícil geoposicionarte dónde estabas. Llevábamos los mapas del INEGI o fotocopias del mapa del INEGI y una brújula, pero era un tema de que, pues ya después del Nevado hacia Valle, todo es de bajada, ya no subes. Entonces, si agarrábamos la bajada equivocada, íbamos a parar a un lado que nada que ver con Valle, y ya era tardísimo, ya eran las 6, 7 de la noche, y ahora busca cómo te regresas a la Ciudad de México en un autobús, Sí. con un pollero, en un camión de ganado, con la bici sin comer, agotado, y descansa una semana para el fin de semana siguiente, La otra ruta. volver a intentar hasta donde habías llegado bien, y ok, la bajada está del lado derecho, ya vimos que no, ahora va la de en medio, y a ver si... Entonces eran procesos, encontrar esas rutas que nos podía llevar meses, Sí. ¿no? Entonces, Y la gente pues no entendía lo que estábamos haciendo, porque tú dirías, es bien fácil, pues les preguntas, toda la gente nos quería mandar a la carretera. sí. O sea, en bici por acá, pero sale a la carretera, sí, no quiero ir por la carretera, quiero irme por la Tenemos brecha. tierra. Es que no pasan por la brecha. No importa, dígame por dónde está la brecha. Es que no van a pasar. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí, les decíamos, ¿pasan las vacas por ahí? Sí, por ahí queremos ir. Y Es que ya- hay una barranca, no importa. Ya ahí nos descolgamos. Les decía, usted dígame por dónde me voy, que sea pura tierra. Y ya decían, bueno, pues a su salud como puedan, dele para allá. Y era, pero dejaban, la gente se quedaba rascando la cabeza, ¿no? Decían, ¿y estos Sí. locos qué diablos están haciendo aquí? Y así exploramos esa ruta, una ruta padrísima entre Morelia, Pátzcuaro y Sirahuén. Otra increíble que era por Cuetzalan hasta la Costa Verde de Veracruz. Sí, qué padre esa ruta. Esa era fabulosa porque Cuetzalan, la Sierra Norte de Puebla es absolutamente fantástica, bellísima. En la Sierra de Durango con nuestro amigo Walter Bishop. Sí, ahí también Sí. exploramos rutas. Luego yo fui el primero en bajar con una bici de montaña a la Barranca del Cobre. Me hizo un reportaje México Desconocido. Ahorita les vamos a enseñar también la foto. Bajé a Urique y luego de ahí seguí hasta un ejido que se llama Churo. Y luego hice excursiones en bicicleta de montaña a la Barranca del Cobre. Hicimos 3 o 4, algunas con europeos y otra con gente de México, cuando pues nadie viajaba realmente en bici, ¿no? No realmente. Tuvimos la fortuna, insisto, que era un México que lo permitía, ¿no? La seguridad social. Y todo esto que Balam les narra de su afán por viajar y explorar, yo siempre tuve un espíritu más competitivo. A lo Ujú. mejor también por la natación de chiquito, los enduros, el campeonato nacional, los 6 días, todo eso. Y a mí me dio por desarrollar la parte del ciclismo competitivo. Y eso es algo que les voy a contar en el siguiente capítulo. Yo tuve la fortuna de ser el presidente fundador de lo que fuese entonces la Vocalía Nacional de Ciclismo de Montaña, que se establece a finales del 1989, principios de 1990, con el aval y la bendición de la Federación Mexicana de Ciclismo. Hoy ese organismo tiene otro nombre, hoy es la Comisión Nacional de Ciclismo de Montaña, ya la absorbió la Federación. Obviamente, ellos atienden otros intereses. Nosotros todo lo que hicimos, que ya les contaré que fue mucho y muy hermoso, todo lo que hicimos, grandes logros, era por amor al deporte, por querer vivir experiencias competitivas del primer nivel. Y gracias a nuestra labor, México empezó a participar en todos los campeonatos mundiales desde el primero, que yo tuve el gusto también de competir. Y era muy chistoso porque viajaba yo con 2 cachuchas, ya les contaré, de vocal, titular, de representante de la Vocalía Nacional de Ciclismo de Montaña en México, y como competidor. Y desde el primero que se llevó a cabo en Durango, Colorado, y que fue el primer mundial avalado por la UCI en la historia del ciclismo de montaña. Posteriormente me certificaría yo como oficial grado A
de ciclismo de montaña. Y muchas cosas bien padres que Sí, hicimos, así ¿no? es. Nuestro amor por la bici se fue decantando por nuestras personalidades, ¿no? Así es. Yo no soy nada competitivo. Mi lema era, competencia en la que tienes la menor oportunidad de ganar, no te metas porque el estrés es demasiado alto. Uno se divierte en las carreras cuando sabes que no puedes ganar. No me dio por ahí. Sí. Yo desde niño leía los libros de Julio Verne y me fascinaban. Yo lo que quería era viajar y hacer expediciones y ir a todos lados. Y esa fue realmente mi vocación. Por eso, Balam Expediciones, logramos traer gente de Europa. Teníamos una ruta que salíamos de Milpalta en la Ciudad de México y terminaba en Puerto Escondido, Oaxaca. 12 días de bicicleta de montaña, con bicis que no tenían suspensión, atravesando las sierras más ariscas de todo México. Y la gente venía, yo era outfitter de REI, que es una compañía de venta de accesorios para campismo, equipo de campismo, de Explore, que era una compañía británica muy importante. Como no había internet, todo lo tenías que contratar a través de agencias de viajes. Uh-huh. Fui outfitter de una empresa alemana que se llamaba Trek. Entonces trajimos gente de muchos países a rodar. Invitamos a Dan Coppel, ¿te acuerdas de él? Sí, uno de los principales editores, colaboradores de las revistas especializadas más importantes de su época en el mundo. Sí. Era un editor muy respetado, muy reconocido. Me lo llevé a rodar a la Barranca del Cobre y le hacían así los ojos, decía, Balam, I cannot believe this, you're crazy, man. Porque eran unas pinches bajadas así, o sea, Sí. de nuevo, las bicis no tenían buenos frenos, no tenían suspensión, y bajar a Urique era bajar 1200 metros de una bajada empinadísima de terracería Sí, en que pésimo llegabas sin estado. frenos. Me acuerdo de Jorge Carabias, que también tenía una tienda que le amarró las cintas de los tocles porque no había clips al freno, güey. O sea, le amarró los frenos Sí, para imagínate. porque ya no aguantaba las manos y lloraban. Y esas eran unos tiempos maravillosos, Sí, eran tiempos mágicos. tiempos mágicos. Y a mí me dio por eso, la exploración y todo eso. Y Gerardo, competitivo como es, Sí, pues, yo era de velocidad, downhill, dual slalom, y yo quería competir fuera de México, ¿no? Probar suerte con los más chidos. Leía yo las revistas y estábamos hablando de la época de John Tomac, Greg Herbold. los héroes. Sí, claro, Tinker Juárez, Sarah Ellis, John Weisenreeder. Luego en downhill vino Jürgen Benecke, mucho antes de Steve Pitt. Aquí les estoy hablando, como dice Balam, las primeras versiones de RockShox a que tenían acceso los profesionales, nosotros no. Y eran RockShox con 100 milímetros de recorrido, así, y tubos de, no sé, 20 milímetros de diámetro, o sea, unos popotes. Y Sí. las bicis se rompían, porque en ese entonces eran prototipos. También las marcas no acababan de desarrollar todavía las tecnologías de Muy fabricación. cortas entre ejes, eran muy nerviosos. O sea, Muy bajar en nerviosas. downhill era suicida. El ángulo de dirección muy vertical. Aquí atrás está mi GT Sascar LE, pero ya esta es modelo 89-90 y trae una suspensión Manitou de resortes de titanio, ya una geometría un poquito más amigable. Ya tenía yo pedales de contacto, un manubrio un poquito más amplio, no tan cortito. Pero las primeras bicis, les voy a contar que en el downhill, en el campeonato mundial de downhill en Italia, en el Chioco, había una sección que bajábamos un columpio así empinadísimo y luego se enderezaba. Y eran downhills donde no había features no había drops, no había brincos. No porque los ciclistas no tuviéramos tal vez la técnica o la expertise de hacerlo. O los calzones. O los calzones. Sino porque las bicis se rompían. No podíamos brincar sin que la bici se partiera en dos y te rompieras el hocico. Entonces era más bien downhills de velocidad. Al rato les platico de Mammoth. Pero este descolgón, me acuerdo de Choco, bajabas tan rápido y el piso estaba tan descompuesto que dejabas de ver, porque los ojos te hacían así de... Entonces le apuntábamos a un árbol que estaba al final y era de muérdete uno, empuñar la bici, apuntarla hacia el árbol y soltar los frenos, ¿no? Y esperar a que ese de no ver no te descarrilaras y acabaras en el barranco, ¿no? Era ese tipo, esa época de
de competencia. Y el cross country pues, se ganaba en las subidas. ¿Quién trepaba mejor? A diferencia del cross country, que tuvo un periodo ya, sobre todo cuando se introduce en los Juegos Olímpicos, eran pistas muy limpias, muy peinaditas, muy suaves. Más bien como un BMX grandote. Nuestros cross country eran literal, cross country es campo traviesa. Eso era lo que era. Cruzábamos ríos, bajábamos laderas, subíamos y bajábamos barrancas con la bici en la espalda. Si te daba miedo bajar o no, pues con la bici a un lado, con tocles de cinta, ya lo dijo Balam, sin suspensión, con 2 botellas y se te acababa el agua a media competencia. Sí, no había camelbacks, no había nada de esas cosas que ustedes disfrutan. Muchas de las carreras, ¿te acuerdas? Eran lineales. Punto A, punto B, eso ya no existe. El cross country y eran carreras de 60 kilómetros en esas bicis en Durango. Sí. O sea, Walter Bishop estaba loco. Sí. Realmente. Y corríamos en sentido contrario. O sea, si eras pro elite, como llegué a hacerlo yo, llegábamos al final y te devolvías y te encontrabas a toda la carrera en sentido contrario. Entonces tenías que bajar, por un lado, vuelto madre porque querías ganar, y por otro, con mucho cuidado de no estamparte con el que venía subiendo, invadiendo tu carril. Sí, esas carreras sí me gustaban. Esas carreras sí me metía porque no tenía ninguna oportunidad de ganar. Así es. Pero me encantaba pedalear lejísimos por lugares remotos. Y además eran divertidísimas las carreras. Aquí en Valle de Bravo, donde estamos ahorita, fue la primera carrera. Se hicieron un montón de carreras y todos nos conocíamos. Entonces, después de la carrera, todo el mundo se iba a bañar, a dormir un rato y luego íbamos a la disco y se pasaban videos de la carrera y todo el mundo celebrábamos nuestras hazañas. Nuestras hazañas y nuestra amistad, ¿no? Era como una gran familia ciclista. Venía gente de Guadalajara, había un equipo muy fuerte de Guadalajara, un equipo muy fuerte de Morelia. Estábamos nosotros de la Jusco, la gente misma de Valle, que tenía competidores bien rudos, de la parte de Chiluca, por ahí al norte de la Ciudad de México. Sí. Y todos éramos brothers, todos nos conocíamos, todos hacíamos caravanas de coches. Vamos a correr ahora a Morelia, y ahora vamos a correr a Durango, y ahora vamos a correr a tal lado. A Tasco. Y ahí nos encontrábamos una vez al mes, ¿no? Para darle, y se fue formando así poco a poco una gran familia. Pero para poder llegar a ese punto, primero hubo que organizar un campeonato. Así es. Entonces, en la segunda parte hablaremos de eso.